Aquí está el video que te debía, como hablamos la otra vez, sobre qué mandos usar para jugar fighting game, especialmente juegos retro, o sea, del Street Fighter 3 hacia atrás, básicamente, que puede ser cualquier otro. Este es el antiguo estándar. A mí no me gusta mucho, porque el mando es muy bueno. Primero, ¿qué mando me sirve? Cualquiera. Te tienes que sentir cómodo, el mando tiene que estar bueno, tiene que ser funcional. Ya sobre ahí entran los gustos de cada uno. Ahora, ¿cuál es mi tema con este mando? Que tiene 4 botones. Es decir, que si juegas Street Fighter te queda un botón acá. Y eso a mí me parece incómodo. Como ves, esta es una réplica de la marca 8-bit Pixel Perfect de lo que es el mando de la Super. Así que no tiene la doble botonera. Hay otras réplicas que sí la tienen, pero tienen los análogos. Entonces aquí lo que me interesa no es tanto hablar de los botones, sino de la cruz. Esta cruz es una única pieza plástica. Entonces se inclina, por lo que no puedes marcar arriba y abajo al mismo tiempo. Tampoco derecha e izquierda. Entonces, ¿qué produce eso? Que cuando tú marcas una dirección, a lo mejor estás marcando una diagonal sin quererla. No pasa mucho, pero sí hay gente que le ocurre. ¿Ya? Entonces es importante considerar qué tan... Es un elemento a considerar. ¿Ya? La competencia es esto, que es la réplica del mando de Sega. Y este es mi favorito. Porque de entrada tienes los 6 botones acá. O sea, es mucho más cómodo hacer esto que hacer esto. Ahora, la cruz, ¿qué tiene de particular? Si te fijas, es una pieza redonda, pero sobresale. Aquí sobresale la pura cruz. Entonces eso hace que al tacto, como tiene esa diferencia de altura, tú te das cuenta inmediatamente si estás pasando por una diagonal. Lo interesante es cómo esto está construido. Porque no es la pieza, aquí la pieza, está la placa, sobre la placa hay una goma, y esto toca la goma. Aquí está la placa, está la goma, y encima hay una pieza plástica, y sobre la pieza plástica está esto. Entonces esto está en equilibrio, lo que hace que el tacto sea el de una palanca, a diferencia de esto, que es una cruz. Al tocarlos juntos se nota mucho la diferencia. Entonces hay gente que dice, no, mira, a mí el tacto ese como en equilibrio de palanca no me es práctico, me es más práctico esto. Perfecto, ¿me entiendes? Ambos mandos son funcionales, en ambos te va a salir todo. Pero para mi caso, yo recomiendo, independiente, primero identificar qué tipo de palanca quieres. Si es una palanca más tipo Sega o más tipo Nintendo, y qué botonera. En mi caso es palanca Sega, botones Sega. Aquí tenemos, por ejemplo, una variante. Este es un mando que es bastante bueno y es relativamente genérico. Entonces tiene la estructura de los mandos modernos. Una cosa interesante de los mandos modernos, estamos hablando desde la Play 1 en adelante, por moderno, es que están pensados en 3D, son ergonómicos. Estos mandos no son ergonómicos. Tú los tomas y hay una parte de la mano que queda en el aire. Entonces estos para sesiones largas ya no son tan prácticos. Pero en un juego retro las sesiones no suelen ser tan largas, así que no es un tema. Y también son mucho más livianos, cosa que a mucha gente le agrada. Estos mandos son más pesados porque cargan con otros elementos. Entonces acá vemos que la palanca es una réplica de esta. Es una cruz. Esta cruz es más imprecisa que esta otra. Es muy difícil hacer una cruz buena como la que hace Nintendo. O sea, la mayoría de los mandos chinos y baratos no lo van a tener. Entonces hay mucha gente que dice, ya, yo en vez de jugar con la cruz, juego con el análogo. ¿Por qué? Porque el análogo en estos mandos suele ser de mejor calidad que la cruz. Ahora, el análogo no es una palanca. Vamos a explicar las diferencias después. Una cosa interesante del análogo es que ojalá esté hundido. Ya no quiero hablar de lado cóncavo convexo, función cóncava convexa, porque me puedo enredar ahí. Básicamente está como un honguito hacia arriba
Entonces, si está como un honguito, te va a funcionar bien, no hay ningún problema con eso. Pero hay gente a la que le suda las manos o se le resbala después de sesiones largas de juego. Mientras que estos que están hundidos no tienen ese problema. Entonces es un tema en el que fijarse porque los fighting requieren precisión. Yéndonos hacia lo más moderno, nos encontramos con este mando. Son botones. O sea, aquí la cruz no corresponde ni a esta filosofía ni a esta otra. Es una completamente distinta. Son botones. Esto viene de la idea del Nintendo 64 de que con la unidad de botones C controlaban la cámara. Después dijeron, controlar la cámara con botones es poco práctico, pongamos un análogo. Entonces, hoy en día, fíjate en esto. En un mando moderno, no suele estar la cruz en primer lugar. Tenemos esta configuración donde tienes la cruz, pero lo típico es que tenga esta configuración. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente esta es la posición típica y no necesariamente van a jugar fighting. Entonces estos son mandos pensados para todo uso. Entonces estás jugando un hero shooter, por ejemplo, y tienes la selección de los poderes acá, pues vas jugando y es más fácil apretar un botón que una cruz. Ahora, estos botones, esta botonera es muy buena, pero no se me hace tan práctica como esto. De nuevo, es una cuestión de gusto, ¿ya? Pero tienes que entender que tienes esos grandes grupos en las cruces. Tienes la cruz en equilibrio y tienes la botonera. Eso dice, ya, perfecto. No me convencen las cruces. ¿Qué alternativa tengo en palancas? Primero, esto no es una palanca, es un análogo. Esto no te sirven como palanca, porque, mira, las primeras palancas, por ejemplo, las que se ocupaban para jugar Pac-Man, por ejemplo, solo no tenían las diagonales, porque te estorbaban. Después se empezó a jugar con diagonales porque te da más opciones de movimiento. Pero acá tú puedes marcar entre medio de las dos diagonales. El movimiento es más cercano a lo que es un mouse. Entonces tú dices, claro, para hacer giros es muy rápido, muy bueno. Pero ¿y si no haces giro? Solo cuartos de giro. Entonces quizás ahí pierdas un poco de precisión. Eso ya depende de la habilidad que tiene cada uno. El punto es que los análogos no están pensados para ese movimiento, están pensados para el movimiento 3D. Por eso es importante entender la filosofía que hay detrás del mando. O sea, para qué es lo que fue creado. Entonces tenemos que el primero es este y me va a servir para ejemplificar algo. Esto, bueno, obviamente nadie lo va a hacer para un fighter porque tienes un puro botón. Pero tiene una palanca completamente análoga, o sea, el movimiento es muy duro. Está pensado como para tener la opción de controlar en relación a las 8 direcciones. Poco más. Esto viene a ser una versión barata, pasada por agua, casera, de esto otro. Entonces, este ya corresponde al mando clásico. Hay mucha gente que en el mando clásico se fija en la palanca. Que si es circular, que si es en forma de bate, ya eso depende de cada uno. O la tomo así, o la tomo asá, o así. Eso es indistinto, te va a funcionar bien igual. ¿Cuál es el tema con la palanca? Que necesita una base. Y esta base, si no es pesada, no te da esa sensación de soporte. Entonces, un arcade stick sobre una base ligera, le vas a hacer un movimiento brusco y va a volar. Entonces, aún estas bases pesadas, hay gente que no les funciona. Si no juega sobre un bar top o sobre un mueble arcade, no le da esa sensación. Y son caras. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Trata de probar una de estas con un amigo, yendo a un local, antes de comprarla. Porque a lo mejor la compras a ciegas, piensas, ay, que como juegan todos con palancas, lo mejor que hay. No. Mira, por ejemplo, esto causó mucha polémica en las competiciones de Capcom.
La mayoría de los profesionales juegan con palanca. Entonces, si tú juegas, por ejemplo, con Guile y quieres hacer el super de atrás, adelante, cargas, allá, allá, allá. Entonces, estás cargando y luego tienes que hacer 3 movimientos. Perfecto. Después empezaron a jugar con los hitbox, que son estos mandos que usan botones en vez de palanca. Y hay algunos hitbox que te memorizan. Entonces, podías hacer esto. Mantenías el botón y te salía el super. O sea, en vez de hacer atrás, adelante, mantenías esto, hacías esto, te consideraba que esto todavía lo estabas apretando y lo volvías a hacer. Y te ahorrabas un movimiento. Eso puede no parecer mucho, pero en el mundo de la competitivo y de alta reacción es vital. Por lo que ese tipo de mandos suelen estar prohibidos para las grandes competiciones. Si tu objetivo es llegar a eso, pues no te vale la pena acostumbrarte a un mando que te dé una facilidad que después no te va a dar la competición. Entonces, claro, la ventaja de jugar con el hitbox es que tienes un dedo en cada posición, entonces eres más rápido, pero requiere una curva de aprendizaje diferente. ¿Cuál es mi experiencia con el hitbox? Que yo antes de jugar con hitbox jugaba con teclado. Por la sencilla razón de que jugaba en emulador, quería compartir el juego con mis hermanos, con mis amigos, y solo en ese entonces tenía un mando, entonces les prestaba el mando a ellos y yo jugaba con el teclado, y me terminé acostumbrando al teclado, y uno de mis hermanos también. Entonces es una cuestión de gusto, pero éramos nosotros dos, el resto, todo el mundo ni siquiera miraba el teclado, decía, no, pásame el mando, no se preocupaba en qué tipo de mando era, solo que no era el teclado. Y aquí es donde viene esta cosita. Este es un producto nuevo de la marca 8-bit que licenció el mando de la antigua Neo Geo y lo lanzó a la venta tal cual, Pixel Perfect, así como esto es una réplica exacta del de Super y esto es una réplica exacta del de Sega, esto es una réplica exacta del mando de la Neo Geo. Y la filosofía de este mando es el fighting, por lo que puede ser el mando definitivo para muchas personas. Me explico. La idea de esto es que nació la placa Neo Geo se convirtió en una consola. Entonces venía con una palanca porque era el mando por excelencia de los arcades. Entonces la idea era replicar la experiencia en la casa. Y eso encarecía mucho el producto. Entonces cuando sacaron la versión en CD-ROM para tenerla más asequible, decidieron también disminuir los costos con el mando y sacaron esto. Entonces hay gente que por esa idea lo ve como que fuera un mando de inferior calidad, y no, al contrario. Es un mando muy bueno, yo diría que incluso está mejor. Porque, escucha esto. Escucha esto. Ese clic, como que fuera un botón que es distinto al choque de la palanca, te marca que significa que tú al poco tocar ya te marcó, o sea, no necesitas llegar al extremo. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Esto es una palanca chata. O sea, en vez de ser una bola o ser un tubo que tienes que pensar con qué posición lo tomo, acá. Entonces, esta flechita hacia arriba está como para tener en todo, irse acostumbrando a la dirección. Hay gente que le es irrelevante y otra gente que le sirve. Entonces esto no es un análogo. Entonces no funciona con la filosofía de me voy a mover en 3D y tengo que tener un espectro de 360 grados. Y que si lo impulso un poco o si lo impulso a la totalidad tiene una diferencia, ¿no? Esto es literalmente la mezcla de una palanca con un botón. Y sale todo. Todos los mandos, independientes, hasta el mando más barato, funciona bien. Te va a salir todos los movimientos. El punto es con cuál te sientes más cómodo. Entonces, una cosa importante para los fighting es que tú consideres que no es lo mismo, o puede que no lo sientas igual, jugar un fighting con esto que con esto otro. ¿Ya? Mucha gente se emociona con los consolas retro,
las compra, les viene un mando como este o como el mando de la PlayStation y después dice, es que no es la misma experiencia. Y es que no, pero el mando es vital. El mando Neo Geo tiene varias características interesantes. Primero, los botones no son ni cóncavos ni convexos, son planos. Y fíjate el tamaño, son mucho más grandes y están más separados. Y la configuración de botones es distinta. Yo muchas veces en los arcades he visto que están así, A, B, C, D, o al revés, A, B, C, D. Entonces, ¿eso qué significa? Que como naturalmente la mano está en esta posición, es fácil apretar esos dos botones. Pero ya hacer la carga, cuando los botones son cóncavos o convexos, te estorba un poco. Acá son planos. Entonces, si tú dejas la configuración tal como viene, como te la sugiere la misma Neo Geo, que está pensada para sus propios juegos, como los botones son planos, no tienen ningún estorbo. Entonces es fácil girar, hacer el extra fuerte y cargar. Prácticamente para lo único que ocupo las macros aquí es para los botones B y C, que puede servir para el striker, la burla o depende del juego. El otro tema que tiene el mando Neo Geo, que esto está pensado para juegos Neo Geo que tenían 4 botones, es que tiene los gatillos. Claro, la réplica tiene los gatillos, el original creo que no los tenía. Y volvemos al antiguo. ¿Qué botonera es mejor para jugar Street Fighter? Entonces tú puedes decir, la forma de estos botones es ideal, pero es más práctico tener los 6 botones acá. Entonces al final chocan dos cosas: los botones, la ordenación de los botones y el sentido de la palanca. Entonces tú tienes que tener claro con qué te sientes cómodo. ¿Es mejor esto para ti? ¿Es mejor esto? ¿O es mejor esto? Esto fue pensado específicamente para los fighting. Esto no. Sin embargo, este era el estándar. Entonces este era pensado para juegos en general. Y este nació a causa del Street Fighter 2. Es decir, que este considera que puedes jugar cualquier cosa, pero vas a invertir tiempo en fighting. Ese es el análisis que habíamos quedado. Me quedó algo largo, pero bueno, es lo que hay. Pues sí, te debía la conversación. Que estés muy bien.